Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde se encuentre. Mi nombre es María Isabel Muñoz Suaza, de Colombia. Para Escritores Sin Frontera es muy importante conocer los diferentes escritores, poetas y, en este caso, periodistas. Hoy tenemos una invitada muy importante, la maestra Marlene Amparo Bustamante Osorio, que nos va a hablar sobre su trayectoria literaria y sobre el periodismo conceptual. Maestra, bienvenida. Escritores Sin Frontera le abre y le da las gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende del país donde esté. Escritores Sin Frontera es un grupo literario que busca darle visibilidad a todos los escritores, poetas o periodistas, como en este caso nos acompaña María Marlene Amparo Bustamante Osorio. Ella es periodista conceptual, además es escritora y periodista conceptual. Gracias, María Isabel, por este momento tan especial en el cual Escritores Sin Frontera nos da la oportunidad de dar a conocer trabajos que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Un saludo para todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan, nos están visualizando desde diferentes lugares en donde Escritores Sin Frontera están presentes. Un saludo para nuestra directora Diana Zamora y lógicamente para nuestra protagonista en ese momento del trabajo que está haciendo de entrevistar a una persona que como yo trabaja más que todo como columnista. María Isabel, muchas gracias por este momento. El gusto es mío y encantada de hacer esta entrevista con usted el día de hoy. Bueno, Amparito, como le digo por cariño, ella es nacida en Pereira, en los años 50, y cuéntanos un poco de su vida, de sus obras y de su trabajo que hace con el periodismo. Bueno, hablar de una mujer que ya cumplió sus 70 años indica claramente de que hemos tenido un fogaje aparentemente largo, pero que ha tenido un perfil bajo. Yo siempre he trabajado con un perfil bajo, de ahí que no sea de un reconocimiento mundial, sino sencillamente en nuestro medio lo hacemos de una manera bonita, amable, sociocultural y cívico. Como hija única del matrimonio de Jesús Bustamante García y de Abigail Osorio, reunimos a dos familias muy particulares de Antioquia y Caldas, de ahí que mi simiente de ese lado sea muy paisa en medio de todo, como dicen. Y que siendo una niña hija única, fui cultivada por esa expresividad que tenía mi padre, de que a pesar de no ser un hombre culto en cuanto a tener títulos ni nada por el estilo, siempre inculcó en Amparo el manejo de la lectura desde muy pequeña. Bueno, desde que empezó a leer y a escribir, supo que tenía como inclinaciones por el periodismo. Cuéntenos, ¿cómo empezó su interés por la escritura y cómo fue su primer trabajo literario? Bueno, remitirnos allá cuando teníamos 6 años, cuando éramos niños y niñas, y lo decimos de esa manera muy definida, porque para nosotros como niños había que jugar, había que entretenernos, había que estudiar y había que hacer menesteres del hogar. Eso era infaltable. Pero cuando no teníamos nada de lo que hoy hablamos de párvulos, transición y todo lo demás, nosotros llegábamos a la escuela de 6 añitos y ya íbamos con un primer aprendizaje. Colores, sabores, números y como mínimo letras. De manera que entonces ahí donde está teníamos un punto de avance en comparación a lo que hoy se hace a través de estos estudios previos que tienen los niños desde que tienen 3 o 4 años. Empezamos a los 6 y rápidamente aprendimos a leer y escribir. Y de ahí mi apasionamiento enorme con lo que tenga que ver con los medios de comunicación, ya que nosotros en nuestra temporada veíamos televisión desde las 4:30 de la tarde, que empezaba la emisión de televisión,
hasta las 8:30. Un horario preciso, definido para ver muñequitos, pero también para ver las noticias. Y hay noticias muy bien manejadas, como las que hacía Arturo Abella de Telediario 7 días, o un programa muy especial que trabajaba Bianca, Un Mundo al Vuelo. No recuerdo, bueno. Su primera acción literaria fue a los 12 años. Cuéntenos, ¿cómo fue ese proceso creativo y a tan corta edad? Bueno, como todo se desarrolló en un tiempo muy justo, de acuerdo a nuestro tiempo, pues empezamos el bachillerato en los 11 años. Y a los 12, cuando estaba haciendo ya mi segundo año de bachiller, se notó que yo tenía una muy definida intención de ser como escritora, como literaria, como algo que me encantara. Y entonces se creó el centro literario llamado José Vergara y Vergara, José María Vergara y Vergara, en el colegio. Y yo fui en ese momento la primera presidenta de este tipo de actividades de orden escolar, pero que marcó pauta en el colegio donde estudiaba aquí en Pereira. Bueno, como locutora hizo prácticas en emisoras. Cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, también fue algo muy particular que antes de tener siquiera el llamado título de ciudadanía, que yo le califico así a la cédula de ciudadanía, nosotros ya éramos no solamente locutores. ¿Por qué? Porque nuestra voz era siempre muy bien manejada, teníamos muy buena dicción, teníamos tonalidad para leer, porque aprendimos, María Isabel, importante hacer ese recorderis, aprendimos a leer y escribir muy puntualmente, de tal manera que había comprensión de lectura como primera medida. Segundo, porque nos mandaban a investigar en los diccionarios cómo era que había que escribir una palabra, cuál era su significado. Entonces uno enriquecía su vocabulario con antónimos, con sinónimos, con homónimos, y si usted escribía mal una palabra, digamos así, la educación de ese tiempo nos hacía que caligráficamente escribiéramos a mano alzada, como primera medida, letra manuscrita, y tuviésemos entre comillas, la corrección de que si una palabra estaba mal escrita, usted debía repetirla 2, 3 veces en una plana, hasta que su profesora o su maestra le dijera, ya aprendió a escribir examen con X, por decir algo. Qué interesante. Ya pues, bueno, como locutora hizo prácticas en diferentes medios. Sí. Retomemos esa parte en la cual nuestra voz estuvo en varios medios nuestros, como fue Ecos de Risaralda, que hoy es Ecos 360. Tuvimos maestros de la categoría de el ya afinado desafortunadamente Carlos Alberto Rentería, César Augusto López Arias, que fue uno de los grandes periodistas de aquí de Risaralda, el caballero director de Caracol en ese momento, Augusto era en ese momento el que daba la pauta, y aprendimos a manejar el micrófono. Nosotros nos comíamos la voz, nos la tragábamos, y teníamos que aprender a ser más eléctricos, le decíamos nosotros a eso, cuando usted tenía que alzar el tono de voz y decir las cosas con la precisión del caso. Y acudimos a tener esas prácticas para poder obtener la licencia del Ministerio de Comunicaciones, que en ese entonces era un documento muy importante, con la licencia L00801 de Mincomunicaciones. Y algo muy parecido hay que contar con lo que, siendo periodista, no soy comunicador social. Es bueno entender eso. O sea, primero yo no entendía cómo es el concepto de periodista conceptual. ¿A qué se debe esa frase, periodista conceptual? Importante reconocer que el periodista conceptual, como en el caso de Amparo, fue formada en las escuelas latinoamericanas de Buenos Aires, en un tiempo en donde a usted le daban un título solamente periodista. Pero el periodista aprendía a manejar algo muy interesante, el cuarto poder. Nosotros conocemos que normalmente decimos tenemos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero el cuarto poder era el periodismo.
y como tal nosotros teníamos la capacidad de calificar y hacer veeduría sobre los funcionarios y de aquellos que, habiéndoles dado un poder, una autoridad, hacían mal manejo. Y ahí en un caso determinado, un periodista con un buen criterio hacía todo lo que sea necesario de escribir frente a las acciones y actividades que cumplía esa persona, de tal manera que pudiera pedirle relación de lo que estaba haciendo y aún, si era preciso, pedir su cabeza, o sea, pedir que fuera destituido, porque quien habló fue un periodista con carácter conceptual, formativo e informativo. Eso significa conceptual. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ahora retomando su trabajo literario, ¿qué autores o libros han sido su referente de inspiración o que le han enseñado o algo así? Bueno, hay que entender que nosotros fuimos levantados con la idea clásica de la literatura del tiempo en que nos levantamos. Estoy hablando de un famoso Rafael Pombo, o de un Antonio Machado en España, o de un Rubén Darío el nicaragüense, o una chilena, por ejemplo, Gabriela Mistral, ¿cierto? Pero también vamos al otro lado de ver a Edmundo de Arnicis con Corazón, ¿cierto? Sí. Y los intereses creados de Jacinto Benavente, García Lorca, un hombre con una calidad poética y literaria impresionante, ver el resumen completo de la historia y la literatura unidos frente a todos los actos de violencia que ha sufrido el mundo y que no somos ajenos a ellos. Podemos escribir, pero no somos ajenos a ellos, a pesar de que yo hablo hoy de aspectos neutrales e imparciales a través de mi enfoque de civismo y buenas maneras. Entonces, fui muy amante de todo lo que fueron las fábulas de Esopo, de Lamartine, de La Fontaine. Estamos hablando de aquellos viejos autores que escribían corto, sustancioso, pero dejaban moraleja. Eso para mí fue el atractivo número uno. Ay, muy bien. Todas esas historias y todos los cuentos de verdad que son bien interesantes. Y no somos ajenos a la nueva era de este tiempo. Estamos hablando de una Irene Vallejo, de una Isabel Allende, ¿cierto? Sí. No podemos dejar por fuera a Piedad Bonet, a los grandes directores de los periódicos de tiempo atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ellos aprendimos cantidad de cosas hermosas que nos dan la pauta hoy por hoy, a estos años de ya ser adulta mayor, de estar escribiendo lo que hago. Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo encuentras inspiración en tus historias? Precisamente, una de las obras que me llamó la atención desde muy niña fueron las novelas. Las novelas primeras que yo me leí fue La María de Jorge Isaac. Y me he leído, por lo menos sin serle exagerada, unas 15 veces Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Y con ello estamos hablando de Amalia, de José Mármol, o de Chateaubriand, que es el francés, que habla del romance bonito. No podemos dejar afuera a Shakespeare, ni podríamos dejar afuera a Miguel Cervantes de Saavedra, que en poco vamos a celebrar el famoso Día del Idioma. Sí, claro. Entonces, ahí donde está, trabajamos con todas esas obras que clásicamente había que leer en el bachillerato cuando nos enseñaban español, literatura y castellano. Así de sencillo. Un trabajo que hoy en día no se ve. Sencillamente hoy en día lean tantas cantidades de obras, con los premios Nobel, con los químicos, los físicos y los que hoy en día escriben casi de manera revolucionaria, como lo vemos a través de la religión y de otros detalles. No podemos exceptuarlos. Es importante saber su trabajo, como lo han hecho varios autores, a los que en algún momento, por escribir acerca de determinadas cosas, les han declarado ser reos de muerte, como ha pasado con Luchit, que en algún momento escribió algo en contra del Islam y inmediatamente le condenaron a decir, ese hombre es un hombre que hay que eliminar. Esas son las políticas que hoy en día en la literatura se manejan y que no dejan que la gente pueda tener libertad de leer, escribir y conceptuar. Ah, ok, bien.
Sí, recuerdo que hace poquito leí que habían prohibido en colegios en Estados Unidos a Gabriel García Márquez y a Isabel Allende. Sí, tremenda Tremendo. sí. Bueno, ¿podrías contarme un poco sobre su última obra literaria? Bueno, yo como escritora no puedo manifestarme como tal. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Cívica para el siglo XXI y a ver le hago un recorrido importante a lo que estamos haciendo. Si notamos perfectamente aquí hay al pie de nosotros unas obras con las cuales hemos intervenido muy claramente. Por ejemplo, acá dice eh, al rescate de los saberes ancestrales para adultos mayores, que tuvo que ver con la gobernación de Risaralda, en donde tuvimos la oportunidad de ser parte del equipo social que investigó todo lo que es la cultura y la forma con que la persona mayor, 1000 ancianos, 1000 personas estuvieron siendo entrevistadas en este libro para conocer mucho de aquello que significa la soberanía eh, del alimento, de la construcción de la casa, del hogar, de cómo se hacían los alimentos, de cómo se hacían los llamados fundamentos de los fármacos caseros. Esos fármacos caseros que hoy en día tanta falta hacen, estaban aquí constituidos. Y luego pasamos a hacer esto que se llaman las 30 fichas pedagógicas del estudio, de algo muy importante, lo que hemos llamado la Constitución Política de Colombia, que nos dice perfectamente que nosotros como colombianos desconocemos completamente para qué es que está este libro aquí, y es nuestra Carta Magna, y sabemos perfectamente que en la gran mayoría el único que conoce algo acerca de eso es un abogado, un litigante, alguien por el estilo que tenga que ver con la rama jurídica. Del resto, el colombiano no sabe nada. Como tampoco sabe nada de urbanidad, María Isabel. Nosotros sabemos que hoy en día la gente habla con los términos más tremendamente populares, bruscos e inadaptados para nuestro léxico castellano tan bonito, y hoy hablamos con un idioma completamente equivocado. Un comportamiento ciudadano lleno de tristezas en cuanto a la forma de cómo nos ofendemos, nos dañamos, faltamos a la verdad y a la justicia constantemente. Y es más, ustedes vienen perfectamente que hoy en día están tratando de sacar la nueva urbanidad de Carreño, extractada precisamente de un libro como este, con el cual fuimos levantados en el colegio, y en donde con papel y lápiz y cuadernito de 50 hojas bolivariano, sí, que se decía en ese entonces, hacíamos las anotaciones de lo que fue la urbanidad, y que hoy en la ley de 1994 prácticamente las empujaron al olvido y solamente dejaron una cuestión de ética, estadística, pero todo lo demás desapareció. Entonces, por eso le comento que no soy persona que tenga en este momento grandes obras, sino contribuciones varias. Entre ellas, lo que hemos estado haciendo, de pronto por aquí hay algo que es bueno que ustedes lo vean. Sí. Tenemos relatos con imaginación, que son parte del resultado de talleres de escritura creativa que establece la Secretaría de Cultura Municipal de la ciudad de Pereira. Aquí hay alrededor de 14 personas que hacen su trabajo a través de cuentos cortos, muy bien graficados, entre otras cosas. Ustedes lo van a ver, miren, aquí hay algo bien bonito. Y estamos trabajando para que sean libros legales, que tengan su ICBN, y aquí estamos incluidos. Amparo Bustamante está precisamente aquí incluido. Miren, por aquí está La Salamandra y yo. Miren esa pinta tan elegante. Hay que decirlo, nosotros mismos nos tenemos que dar esa imagen elegante y bonita que nuestros trabajos nos deben dar. Y en días anteriores habíamos trabajado con Tiempo y Tinta, también del taller de escritura creativa, bajo un gran tallerista, hombre de radio y de televisión, un gestor cultural, al que tenemos que darle la voz imagen de José Fernando Ruiz Piedrahíta. Hay muchas cosas que hemos trabajado. Como columnista tenemos varios medios de comunicación con los cuales, más que de comunicación, escritos y virtuales, con los cuales escribimos trabajos sobre el civismo, el comportamiento humano y la ciudadanía. Nuestra segunda parte de esa ciudadanía, que antes era urbanidad y civismo, hoy lo llamamos Oye Ciudadano. Entonces, oye Isabel, oye Frontera, escúchanos, que tenemos que aprender a ser ciudadanos de a pie. ¿Cómo?
comunes y corrientes, pero aprendiendo a saber comportarnos los unos con los otros. Nuestro trabajo ha sido disímil, por decir algo, tiene varias fronteras, pero todas acompañadas de una misma cosa. ¿Cuál? La parte del buen comportamiento del ser humano en sociedad, llámese escuela, colegio, universidad, trabajo, oficina, política, gobierno, economía, donde sea. De todos los frentes. Maneja usted perfectamente. Bueno, y hay cosas muy especiales, debemos hacer un énfasis muy bonito. Yo sé que María Isabel reconoce que en algún momento, el año pasado, tuvimos la diáspora. En la diáspora, la Fundación Académica o Fundación Colombiana de Historia, Literatura y Arte de la doctora Amelia Restrepo hizo juntamente con la Secretaría de Cultura una exaltación del imperio de la palabra y se nos dio unos reconocimientos muy llamativos. Por ejemplo, la medalla de Enrique Benavides, que es uno de los hombres que en este momento todavía es hombre de radio, a pesar de tener 98 años de edad. Pero este es el maestro de maestros y se nos ha entregado esta condecoración con esta medalla donde está inscrita o está hecha la efigie de él. Y en el momento, para cerrar un poco toda esta pauta que usted ha tenido la bondad de hacerme el seguimiento, tenemos el trabajo con escritores de Risaralda. Siendo periodista, yo estoy en este momento dentro de este paquete que se llama Asociación Colectivos de Escritores de Risaralda, veedores. Claro que sí, se llama hacedores. ¿De qué? De la palabra. Trabajamos con que aquellos hombres y mujeres que en este momento están anónimamente trabajando, pero no están viendo la luz pública sus libros, puedan estar con nosotros en este colectivo. Hacer. En este momento formamos parte de ese equipo y de esa gran idea de poder rescatar esos valores que en este momento, como en el caso de María Isabel, que está también en ese punto donde sus obras, sus poesías, sus trabajos, su inspiración está llegando a muchas partes. Mira, aquí estamos con Escritores Sin Frontera, donde estamos teniendo este espacio que vamos a agradecer con gran cariño a nuestro Señor Dios, tal como Él es, pero a su fundadora, Diana, con quien tuve en algún momento tratos aquí en la ciudad de Pereira, en una muestra de unos libros que ella tuvo la bondad de traernos, y hoy por hoy pertenecer a esa hermosa asociación de escritores sin frontera. María Isabel, de verdad que ha sido un momento muy amable, pero sobre todo muy especial para quien en algún momento ha permanecido en un perfil de baja calidad, no de baja categoría, sino un perfil bajo porque nunca ha sido de periodismo espectacular, sino conceptual, que es muy diferente. Sí, señora. Bueno, asimismo participa también participó en un concurso de poesía, ¿tengo entendido? Usted me hace recordar. Sí. Enca de Colombia, que en ese entonces era una de las empresas poseedoras de la más grande obras de tejidos y telas en Colombia, juntamente con Fabricato, con Tejer y todos ellos. Enca en ese momento convocó a un concurso, ¿sí? A un concurso de poesía, y fue la primera vez que me atreví a escribir, aunque yo soy honrada. Poesía no he sido persona muy eficaz, sin embargo estoy buscando escribir, aprender a escribir poesía, porque lo que escribo yo es prosa, definitivamente. Todas mis columnas son prosa. Estamos enfocando la vida social, la vida económica, la vida de comportamiento social, la urbanidad, que no nos podemos olvidar y que queremos que la gente la recuerde, no con el hecho de que eso está pasado de moda. No, María Isabel, no puede estar pasado de moda. Es sencillamente calidad humana para que aprendamos a vivir con bienestar, con salud y sobre todo la paz que tanto buscamos. Claro que sí, y también en eso quiero recalcar algo, las buenas maneras de uno hablar o de expresarse o de darle las gracias a otro que se ha venido como perdiendo, o las maneras de comunicarnos. Hoy en día ya se comunica uno con una carita rojita o con una carita triste. En cambio, mira ella todo lo que hace con este tema de la urbanidad, del civismo y todo eso. Hay que encontrarnos con esto, cartillas y manuales de urbanidad del buen tono, catecismos cívicos para la práctica de vivir amablemente.
Y esto no viene de ahora, esto tiene años. Desde el siglo XVIII estamos sacando estos detalles en los cuales la gente se le olvidó cómo tratar a sus semejantes. Lógicamente que esta urbanidad de Carreño hoy en día tiene que tener una serie de cambios porque la generación ha cambiado. Estamos hablando de 70, 80, 100 años, tiene que haber cambiado. Pero los principios y valores no han cambiado. Nunca, yo creo que Siguen nunca. siendo exactamente los mismos, pero la forma del trato, de acuerdo a esta tecnología, a los avances modernos y a todo lo demás, significa que nos podemos ir adaptando sin olvidar el respeto, la consideración y la buena disposición de todos de ser mejores ciudadanos, ¿no le parece? Claro que sí. Y recalco también algo, cómo nos referimos a las personas, ¿cierto? No decimos señora Amparo, sino que cuando nos referimos a alguien mayor, decimos Cucha. La cucha. Es algo que hemos como tenemos que cambiar ese Se ha popularizado ese detalle Exacto. léxico, sí. Hay que recordar que nosotros hace muy poquito, en enero del 23, pudimos hacer un énfasis sobre los 100 años de instrucción cívica que hay en Colombia desde 1902. El 22 de diciembre del año 1922, perdón, se creó esa ley con la cual se hacía instrucción cívica en Colombia, y que la Constitución de Colombia hoy en el artículo 41 nos dice que debemos tener ese tipo de educación cívica en colegios, escuelas e instituciones en donde tengamos que tratarnos los unos a los otros. El tema es largo, maravillosamente lindo, y esperamos que haya mucho interés. ¿Qué hacemos para pedirles a ustedes que estén con nosotros? Apenas estamos aprendiendo a leer y a manejar las llamadas redes sociales, ¿cierto? Entonces, nuestro trabajo en Instagram está presente, en Facebook también, como Facebook 1, Ambuo 56, de modo que ahí estaremos, o nuestro teléfono normal, que a mí no me incomoda en ninguna forma darlo a conocer, porque como trabajo con la seriedad y la dignidad de quien en algún momento está esparciendo un mensaje de buena calidad, es el 320-733-5960. Hay un correo electrónico, sí, claro que sí, joab56@yahoo.com. Gracias, Marisabel. Dedicarse a entrevistar a doña Amparo después de que en algún momento podríamos decir que la que debe llevarse los premios y los aplausos es usted por tomar esta alternativa conmigo. Bueno, muy honrada con tus palabras. Mira, ¿y qué consejo le daría a los nuevos escritores o a las personas jóvenes en este momento? ¿Qué consejo le daría a todos? Hay que entender una cosa, María Isabel, y amables oyentes y televidentes y videoyentes, como decimos hoy en día. Aprendamos a leer y escribir. No es el hecho de que sigamos nuestros sueños. Si usted sabe leer y escribir correctamente, de acuerdo a lo que usted está viendo, y tiene con ello comprensión de lectura, usted va a poder tener una temática que desarrollar. Bueno, ¿ha pensado en incursionar en algún género específico de escritura o un género literario? Lo que hacíamos o lo que vimos al comienzo, todo lo que sea cuento corto, todo lo que sea poesía corta y todo lo que sea moraleja. Los famosos fábulas, yo las quiero seguir manejando con mucho interés, y por supuesto seguir haciendo columnas y sacar nuestro libro adelante, que se llamará, o que ya tiene título, Cívica para el siglo XXI. Bueno, eso responde a la pregunta que te iba a hacer, que si tenía algún proyecto en mente, que si nos podías contar. Muchas gracias. ¿Y cuál es tu opinión sobre la autopublicación o la autoedición y la publicación tradicional? Tiene mucha tela de donde cortar, y por ahí en nuestro tiempo se va acabando, y eso nos indica que había mucho tema largo de qué conversar, y lo haremos con nuestra editora principal en este momento, que es Diana, y seguramente van a haber otros más que estarán interesados en conocer nuestro trabajo, y veremos de qué manera esa edición y autoedición se puede hacer
para bien, con el corrector de estilo que debe ser. Creemos que con eso terminamos. Claro que sí, muchísimas gracias. Encantada de poder dialogar contigo y que no sea la última, sino muchas que nos tienes que contar muchas cosas. Tu experiencia nos inspira, ¿verdad? Gracias por el detalle a Arelis, nuestra en este momento maestra, que está detrás de cámaras, que ha hecho precisamente el llevar con todo oficio nuestro tiempo y nuestro enfoque. A ella le agradecemos el detalle, agradecemos nuevamente a editores que están con nosotros, a Escritores Sin Frontera y a todos ustedes que nos quieran escribir y conectarnos a través de este medio. María Isabel, buenas tardes, gracias. Bueno, muchísimas gracias y bueno, eso es todo por el momento y hasta la próxima oportunidad. Infinitas gracias.